Zacznę od takich słów z dzienniczka świętej Faustyny. Algunas palabras del diario, primero. Ścigasz mnie, Panie, swą miłością. Me persigues, Señor, con tu amor. Me persigues con tu amor. Hubo un tiempo largo en mi vida cuando yo huía de este amor. Yo me escapaba y Jesús me seguía, me perseguía. Od po prostu ucieczka. Pero no era una huida, era una simple huida. Era una huida al pecado, a una vida sin Él. Pero Dios, a pesar de todo, no renunciaba a mí, a esta persecución. Zmieniając mnie w jakichś momentach mojego życia, Y al alcanzarme en algunos momentos y me decía lo mucho que me amaba y yo otra vez volvía a huir. jestem tego pewna, że Hoy estoy segura de que pojawiłam się na świecie desde que yo w swoim zamyśle. aparecí en este mundo, nunca me ha soltado de sus brazos. Yo tuve una infancia muy difícil, un hogar familiar difícil, una casa sin Dios, un hogar sin Dios. La única persona Jakoś mnie do Pana Boga w jakiś moment que de algún modo, en algunos momentos, me empujaba hacia Dios era mi hermano mayor. w zasadzie tylko On jakoś gdzieś tam Solo Él discretamente velaba sobre mí. tego, że ktoś się ze mną modlił, że prowadził mnie za rękę do kościoła. Experimenté que alguien rezaba por mí, que me llevaba de la mano a la iglesia. Pero fue un tiempo difícil. Cuando me preparaba para la primera comunión, en la tercera clase de primaria, tenía 9 años, Przygotowywałam do tej komunii świętej, w zasadzie to przygotowanie cuando me preparaba, esta preparación solo tenía lugar en las clases de religión, en la catequesis. właśnie może przez to, że ten dom był taki trudny, że Y debido a esto que nuestra familia era difícil, que no tenía buenos ejemplos, zdawałam sobie sprawę z tego, miałam te 9 lat, tak? Zdawałam sobie sprawę, yo tenía 9 años y me daba cuenta de que sería un acontecimiento importante la primera comunión. Pero no le daba mucha importancia. Sabía que tenía que aprender la doctrina, los 10 mandamientos. tam mama mnie posłała na Hubo una situación que mi mamá me envió a una excursión de la escuela. na tą komunię nie zdążę. Więc to wszystko to było takie Durante esta excursión no estaba asegurado que podríamos ir a misa. nijakie, tak? Entonces esta preparación fue así como bastante mediocre de mi parte. Y llegó el día 30 de abril, el último día de abril, hacía frío, era un día frío. Siedziałam w trzeciej ławce. Estaba sentada en el tercer banco de la iglesia. I kiedy przyjęłam Pana Jezusa, Y cuando recibí a Jesús, cuando comulgué, było jakieś ogromne doświadczenie. fue una experiencia enorme, extraordinaria de su presencia, de su amor, Dotknięcia serca, które del toque del corazón. Este toque de Jesús en mi corazón ha permanecido hasta hoy. Y este momento de la primera comunión, de hecho, me ha seguido conduciendo durante toda la vida. Esta imagen de su amor
en todos los momentos Właśnie ten obraz powracał. esta imagen volvía. W zasadzie całe swoje dzieciństwo De hecho, toda mi infancia, desde la primera comunión, después la juventud, można powiedzieć lekkim duchem. lo viví en este espíritu. Może jeszcze bierzmowanie tak było dla mnie takim momentem. También la confirmación fue para mí un momento, un toque especial de Dios. Pero no seguí después. Nie udało mi się po bierzmowaniu Después de la confirmación, no conseguí adherirme a Jesús. no i dosyć wcześnie wyszłam za mąż. Me casé bastante pronto, tenía 19 años, deseaba tener una familia hermosa, pero mi marido estaba, yo estaba lejos de Jesús. A veces no iba a misa, Okazjonalnie na Boże Narodzenie, na Wielkanoc. me confesaba muy de vez en cuando antes de la Navidad. No mimo tego gdzieś w sercu miałam A pesar de eso, yo tenía en el corazón un profundo deseo de una familia hermosa, un marido que me amara, domu, w którym ni hijos, un hogar donde reinara la paz, donde habría amor sin discusiones, donde los niños no tendrían que experimentar lo que yo había experimentado. Pero felizmente ocurrió que conocí a mi marido cuando yo tenía 15 años. pobraliśmy się po 4 latach. Nos casamos después de 4 años. No i tak dosyć wcześnie na początku małżeństwa, bo Y muy pronto, en la primera etapa del matrimonio, cuando nuestra hijita tenía 3 meses, yo me enteré de que está enferma, que es una enfermedad która na pewno nie będzie łatwa. tan importante que habrá que emprender una lucha. No i nie rozumiałam tego. Y yo no entendía esto. Oczywiście było i prysnęło. La felicidad había aparecido un momento y pronto desapareció. No i wtedy to był taki moment, kiedy jeszcze na początku tej Fue un momento cuando, al principio de esta enfermedad, cuando no me daba cuenta que esta enfermedad que yo tenía era tan seria, que incluso antes de la primera operación no me confesé. Cuando vi que las cosas se ponían serias, dostałam, można powiedzieć, w prezencie recibí como regalo espiritual la palabra de Dios. Me agarré a la Biblia, algo que antes no había hecho. Yo no tenía mi Biblia. Me casé, él sí tenía la Biblia en alguna estantería. między inne książki. Estaba puesta entre otros libros. Wtedy taki, no, przyszła taka podpowiedź, weź Pismo Święte. Vino esta sugerencia a mi corazón. Toma la Biblia. Empecé a leer el Nuevo Testamento. Empecé a leerlo
Y me detuve en dos fragmentos. El grano de mostaza. Wiara trwa była jak to ziarnko gorczycy. Cuando leí que si la fe fuera como un grano de mostazo, todo puede ocurrir, entonces pensé que un grano de mostaza es tan pequeño. Y el segundo fragmento, O kobiecie, która się uchwyciła el de la mujer que tocó el manto de Jesús ta mała wiara pozwoliła mi się tej y que su fe le permitió alcanzar el manto de Jesús. Y yo hice lo mismo. no powiedzmy, to był tydzień, bo czekałam wtedy na wyniki histopatologiczne. Fue una semana. Yo estaba esperando los resultados del análisis. Durante una semana, día y noche, no me separaba de la Biblia. Przeżywałam te dni. Viví muy intensamente estos días leyendo en todo momento estos dos fragmentos. Wiedziałam, że muszę żyć. Yo sabía que debía seguir viviendo. Esta experiencia fue tan fuerte. Nie pozwalało mi myśleć inaczej. No me permitían pensar de otro modo. No i stał się cud, tak. Y ocurrió un milagro espectacular. No nie dawali mi szans, tak. No. Antes de la operación no me daban oportunidades de... Era un cáncer muy maligno. No, lekarz powiedział, że De los órganos. Y el médico, cuando vio los resultados, no se lo explicaba. Sea como sea, salí de esta prueba. Pero esto no significa que mi gratitud y mi amor por Jesús jakoś się bardzo zmieniłam. hubieran cambiado mucho. Człowiek szybko zapomina o dobru, które otrzymuje. La persona se olvida muy rápidamente del bien que ha recibido. Tak więc kolejne Así que pasaron otros años transcurrieron y otra vez me desvié. myślę, że to jest straszne po prostu, że to Pienso que es terrible, es como irreal, como parece increíble que la persona pueda ser tan ingrata. no ale tak było, tak. Pero así ocurrió conmigo. I pamiętam, Y recuerdo, ya me sentía cansada. Me daba cuenta de que algo no es correcto conmigo, que hay que cambiar algo en mi vida. było zesłanie Ducha Świętego. Era el día, se acercaba la Pentecostés. Yo tenía 25 años entonces. Na ostatnią mszę świętą tutaj do świątyni. Fuimos a la última misa aquí en Łagiewnik, aquel domingo. Y esta misa fue tan alegre. Cuando la gente empezó a acercarse para comulgar, Poczułam tak ogromny ból serca. yo no fui y sentí un dolor tan profundo en el corazón. Quería llorar por estos años que había desperdiciado. Po prostu pomyślałam sobie teraz albo nigdy. Y pensé, ahora o nunca. Ahora tiene que ser este tiempo. Kiedy ja już po prostu muszę zacząć Cuando ya tengo que empezar a vivir con Jesús. Y deseé tan fuertemente
encontrarme con Él en la confesión, żeby spotkać się z Nim w Komunii Świętej. para poder encontrarme con Él en la comunión. To było bardzo takie mocne doświadczenie. Fue una experiencia muy intensa. I wtedy sobie znów przypomniałam Y entonces nuevamente recordé mi encuentro al final de abril, cuando me había mostrado tanto amor, cuando experimenté a Dios vivo kogoś, kto bardzo mnie kocha. como alguien que me ama mucho. No i dostałam drugie życie. To już nie było życie, to ciało. Y me dieron una segunda vida. Ya no se trataba de la vida del cuerpo, de una sanación física. Era una sanación de mi espíritu. Jesús me había estado persiguiendo todo el tiempo, hasta que al final, hoy pensaba que me dejé atrapar. No, no fue así. Él me alcanzó y ya no me soltó. Después de esta experiencia tan intensa de conversión, empecé a sentir un dolor muy intenso en el corazón por todo lo que le había hecho, las heridas que le había infligido, y empecé a desear una confesión general para poner toda mi vida en la verdad, para satisfacer, para reparar. W końcu po wielu latach w zasadzie Y finalmente, después de muchos años, me preparara para esta confesión y pedí al Espíritu Santo. Nieważne, pewnie się przygotowywałam dobrych kilka lat do tej spowiedzi. Estaba buscando el año. Me estuve preparando varios años para esta confesión. Fui a un retiro a Częstochowa con los padres jesuitas. Pensé que allí sería. Pero el padre dijo que no era posible, que ya todo estaba perdonado. Pero yo necesitaba la confesión general y no me rendía. Cuando ya estaba en Faustinum, esto ocurrió después de 4 años de formación. Estos 4 años de formación fueron para mí el tiempo espiritual más hermoso. Muchas gracias se derramaban sobre mí a través de diarios, sobre todo. Después de incorporarme a Faustinum, estaba siempre con el diario. Después de estos 4 años de formación, en el 5.º año, era un viernes, el día antes de la muerte del Santo Padre, y ya tenía director espiritual. Faustina en el diario decía cuán importante es tener un director espiritual. Po prostu chciałam iść do spowiedzi. Jakaś była godzina, nie wiem. Deseaba ir a la confesión.
faltaban 20 minutos para las 3. Me había estado preparando tanto tiempo para la confesión general. Entonces, antes de esta confesión, że ja muszę to z siebie wszystko wyrzucić, muszę to uporządkować. vino este pensamiento que voy a pedir al Padre que pueda ser una confesión general. Necesitaba sacar del corazón todo. Rozgrzeszenie dostałam, kiedy zabiły dzwony na 15. Bardzo, bardzo. Recibí la absolución justo a las 3. Lo necesitaba tantísimo. Mogę powiedzieć zwróceniem Jezusa ku mojemu sercu, żebym w końcu Era como un inclinarse Jesús sobre mi corazón para que finalmente yo recibiera su amor, para que creyera que me ha perdonado. No i to też był taki czas, kiedy już po tych właśnie 4 latach formacji, która bardzo mnie Esto también fue un tiempo después de 4 años de formación. Dios me orientó hacia el prójimo. Lo que experimenté durante la formación, que me tocaba mucho a través del diario, de las conferencias que se impartían, era el amor al prójimo. Entonces me acordé de que cuando estaba en el hospital muy enferma, un día vino este pensamiento, que si un día me curo, voy a servir quizás al lado de la cama de los enfermos, apoyándolos. to było w drugim roku formacji, nawet kiedy gdzieś takie ogromne pragnienie En el segundo año de la formación apareció en el corazón el deseo de servir a los enfermos. Y me presenté como voluntaria en un hospicio. Allí estuve 3 años. Fue una experiencia muy fuerte y muy hermosa. Acompañar a los moribundos. czasem opowiadałam o tym, jaki Jezus jest dobry. Estaba siempre diciéndoles que Jesús es bueno, que pueden contar con su misericordia. Już jakoś tak poleciało, że Y más tarde, ya todo fue rodado. Fundamos con mi marido y con otra persona de Faustinum, no, ale to jest de muchos combates, un hospicio casero. Es un tema separado, un hospicio doméstico. te lata właśnie tworzenia tego hospitala. Voy a decir otra cosa que es importante. Estos años de preparar este hospicio doméstico, empezamos de cero. No teníamos nada, ni dinero, ni apoyo, Żeby to zrobić w parafii właśnie, bo takie światło przyszło. pero nosotros I pamiętam, sabíamos que esto tenía que ocurrir junto a una parroquia. Cuando lo planificaba todo, jak to zrobić, żeby to zadziałało, żeby to anotaba en la libreta todo, cómo, cuándo. wiedziałam, byłam tego pewna, Planeaba su funcionamiento. Yo sabía, estaba segura, Jezus jest ze mną. On po prostu estaba segura de que Jesús está conmigo. Estaba conmigo en todo aquello en todo lo que estaba por hacer. Y yo tenía esta certeza, esta experiencia, que su obra, que Él la quiere, esta obra, jakoś może wybrał mnie na to jako swoje narzędzie, żeby y que Él
eligió su herramienta para hacerlo. Dziś nasze hospicjum ma 15 lat, 15 października. Hoy nuestro hospicio ya tiene 15 años de vida. Już trochę czasu minęło. Cuando recibimos la bendición para este servicio han pasado 15 años, pero el tiempo de crear, de fundar el hospicio, a través de muchas dificultades, Też relacji w małżeństwie. también en casa, en la relación, en el matrimonio, porque yo me encontré completamente a esta obra, pero yo tenía el apoyo de mi marido. De verdad, me ayudaba mucho. Że nie ma mnie w domu. Wychodziłam rano, Pero también a él le faltaba mi presencia en casa. Yo volvía tarde, muy tarde. Entonces, nuestra hija ya estaba preparándose para la selectividad y seguramente le faltaba la presencia de la madre en casa. mój mąż już zaczął się na mnie denerwować. Recuerdo que después de 3 años, mi marido empezó a ponerse nervioso conmigo. Y un día dijo unas palabras que no podía creer que había dicho esto. Dijo, o yo o el hospicio, elige. Fue un shock para mí, para entenderlo. Pytałam, Panie Jezu, ale co ja mam z tym zrobić? Co ja mam z tym zrobić? To znaczy, Y le pregunté a Jesús, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Lo debo dejar todo? ¿O dejárselo a otra persona? mogę powiedzieć, że w jakiś szalenie... Cuando casi todo No ale lo hacía yo, me vi puesta en una situación muy difícil. Pero elegí. Después de varios días de reflexión, le dije a mi marido, te elijo a ti, porque te amo. Eres para mí el más importante. no i mój mąż, kiedy to usłyszy, Y mi marido, al oírlo, dijo que no esperaba esta respuesta, que no quería que renunciara a nada, que a él también le importa el hospicio, que me ayudaría. Entonces me di cuenta, me percaté de lo importante que es a preguntar a Jesús, de no hacer nada dostrzegać swoje pierwsze powołanie. sin consultárselo, de no descuidar la primera vocación. Entonces, continué con la formación permanente. Se seguía atendiendo a los encuentros, asistiendo a los encuentros de formación. Diría que fueron años. Mojego męża na te wszystkie moje działania, na te nieobecności w domu. Por una parte, mi marido aprobó mis actividades fuera de casa, pero por otro lado, él no pertenecía a ninguna comunidad, pero leía la Biblia cada día. Desde mi conversión, desde aquel Pentecostés, yo le dije Życie wtedy też małżeńskie, tak? que también había cambiado Chować, nuestra vida matrimonial. że też w tym czasie mój mąż, można powiedzieć, Empezamos właśnie zaczął też regularnie chodzić do kościoła. a dar las gracias. De algún modo también fue la conversión de mi marido. Bardziej byłam zasadzona w dzienniczku. On Yo estaba más enraizada en el diario y él en la Biblia. Él lee desde el principio hasta el final. Cada día leía un fragmento. jak dla mnie, no, był Bożym człowiekiem, tak? Para mí era un hombre de Dios, No, ale jak każdy
ma swoje Pero como toda persona tiene sus dificultades, para él era difícil que yo nie należał yo pertenecía a una comunidad a la que él no pertenecía, aunque él sabía lo mucho que yo aprovechaba. Él venía aquí al santuario a misa conmigo najpierw przez całe lata do sióstr, durante años con las hermanas. Después nos integramos con la basílica. no nie wiem, jakiegoś takiej niechęci po prostu. Nie lubią wspólnot, to tak mogę powiedzieć. On się Pero él se sentía como fuera de juego. No le gustan las comunidades. słyszał jakieś świadectwo, to dostawał nerwicy. Y cuando sentía un testimonio se ponía nervioso. Nie lubią tego. I w 2011 roku Desde el 2011 pojechaliśmy sobie na taki fuimos a una peregrinación a un lugar que se llama Calvaria, piątek tuż przed zamknięciem. también para descansar. Era un viernes y Poszedł do tej księgarni, él entró un momento en la librería, compró varios libros y yo veo que ha traído. świadectwo, trzecie świadectwo. Eran To ja mówię, coś tu libros de testimonios de comunidades. Y ella dijo, pero si no vas a leer esto. Pero dijo, sí, vamos a leer. Y así los leíamos juntos. Cuando volvimos a casa el domingo, mi marido me dijo, ahora abre el ordenador y busca una comunidad para mí. Dijo, tiene que ser de la renovación del Espíritu Santo. Encontré aquí en los Padres Capuchinos un grupo de la renovación. El primer encuentro en octubre y el primer lunes fue a este encuentro. spotkanie. Siedziałam, klęczałam. Yo estaba durante el encuentro rezando para que no huyera, que aguantara hasta el final. Cuando volvió a casa del encuentro, antes de las 10, yo le pregunté, ¿y qué? ¿Qué te ha parecido? No byłem, nie uciekłeś? Nie. No Y dijo, no, estuve allí. No me escapé. Incluso di un testimonio. Me quedan 2 minutos. Yo ya me sentía casi santa, tantos años de formación, el hospicio, ya todo era tan maravilloso. Ya no pensaba en nada más. Mi marido ya estaba en una comunidad. no i kiedy mój mąż poszedł do tej Cuando mi marido empezó a participar en esta comunidad, cambió 180 grados. tak serdecznie dosyć, Y yo ya no lo soportaba. Con su amor hacia el mundo, hacia todos los hermanos y hermanas, hacia Dios, se volvió tan fervoroso que me torpedeaba con tanto amor. No podía soportarlo. Yo dije, Jesús, haz algo con esto, porque no voy a soportar más. darze na 50 urodziny. Kupiłam mu rekolekcje ignacjańskie. Tutaj obserwatorium En el cumpleaños 50 pokory. Przestaniesz już być taki. le dije que fuera a los ejercicios espirituales de San Ignacio y él obedeció, hizo los ejercicios y volvió cambiado. Ja oczywiście uznawałam, że ja to żadne rekolekcje ignacjańskie, ja należę do Faustynów. Y yo pensaba, yo no voy a ir a ningunos ejercicios espirituales de San Ignacio porque yo estoy en Faustinum, pero Dios tiene sus planes. Después de un año buscábamos una excursión y vimos que en los padres które były na przyłomie. salvatorianos habían ejercicios espirituales de San Ignacio.
y queríamos ir juntos, queríamos pasar juntos este tiempo y fuimos juntos a estos ejercicios. Fue un don tan grande de Dios. En este retiro resultó que lo mucho que yo necesitaba este retiro, lo mucho que yo necesitaba conversión de mi forma de pensar, lo mucho que necesitaba, a pesar de haber hecho la confesión general antes, necesitaba muchísimo mirarme a mí bajo la luz de la palabra de Dios. En el segundo día del retiro experimenté cómo la palabra de Dios es tan viva, que es como esta espada de doble filo, que te muestra como un espejo mi vida. Al final quisiera decir gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de muchas personas con las que me he encontrado. Doy las gracias que estoy en este congreso donde no tenía que estar aquí yo porque me ha sido dado dar este testimonio. Doy gracias por las hermanas, la hermana Alcibieta, que en primer lugar era la responsable de Faustinum, y por cada una de las palabras que ha impartido conferencias, nos ha dado formación, y por los sacerdotes que nos han acompañado, por los retiros, los días de recogimiento, por todos los encuentros, por todos estos años que durante 6 años me podía consagrar a la misericordia, y por toda mi vida que me fue mostrando siempre que Dios es bueno. Nosotros tenemos 4 hijos y 4 nietos, una familia maravillosa, y deo gracias, gloria a Dios.